¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Queremos continuar con esta pregunta y este tema. ¿Cuál es tu prioridad? Hemos dicho que no estamos hablando de prioridades, de qué cosas nos ocupan, sino de una sola, de la cosa más importante, de lo más importante en nuestra vida, y por eso hicimos otra pregunta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Por encima de todas las cosas hay una simple cosa, una prioridad en la vida cristiana, y ocupamos el estudio en este pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, donde les voy a invitar a que lo lean en voz alta juntamente conmigo, por favor, todos juntos, donde dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Así que hemos visto que Dios nos quiere hablar y enseñar todo acerca de la fe, y que solo se requiere una postura para eso. Una postura para esto. Sentarnos de cerca a sus pies, como lo hizo María. Y también vimos la otra vez que Dios nos habla a través de su palabra. Hay un texto que no salió en ninguno de los retos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo reto a todos los grupos. ¿Quién se acuerda de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2? O bueno, por lo menos la segunda parte del versículo 2. Ajá. A ver, Julio, el campeón de los jóvenes menores. ¿Las profetas o los profetas? Gracias, Julio. Muchas gracias. Muy bien. Exactamente. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Y vimos que hay muchos enemigos del Evangelio, muchos enemigos de Jesús, que no quieren que se hable de Él ni de su palabra. Y precisamente dijimos que Marta no era ninguna enemiga de Jesús. Ella amaba al Señor, creía en Él, le conocía, pero ella perdió lo más importante, perdió la prioridad. Y la historia es muy clara. La historia es muy clara cuando vemos que la prioridad número uno debiera ser escuchar lo que Dios ha dicho. Porque si yo sé lo que Dios ha dicho, entonces sé lo que tengo que hacer, sé cómo debo conducirme, sé cómo debo pensar, y me puede ayudar a tomar decisiones sabias. Así que todo lo que sabemos acerca de María es que cuando Jesús vino a su casa, ella se sentó a los pies del Señor Jesucristo, dispuesta a escuchar lo que Él tenía que decir. Ella estaba siempre escuchando al Señor, pero Marta, dos palabras que están ahí en el versículo 40 de Lucas 10, dos palabras que no se nos deben olvidar. Pero Marta, ella lo perdió.
pero Marta estaba distraída. ¿Con qué? Con los preparativos. Así que vamos a terminar de analizar la vida de Marta y María también. Y vemos que Marta no tenía malas intenciones. Las muchas ocupaciones y los detalles literalmente la arrastraron lejos de escuchar las palabras de Dios. Ocuparon todo en su vida y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Que en algún momento con tantas actividades, tanto trabajo, tantas ocupaciones, tantas cosas que atender, nos pueden apartar de poner atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Ella tenía el deseo de escuchar, pero lo perdió por estar ocupada en tantas cosas. Tampoco estamos diciendo que está mal la hospitalidad. De hecho, se nos manda en la Biblia a ser hospitalarios. En Romanos 12:13 leemos: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, dice el apóstol Pablo. Y en Primera de Pedro 4:10 también dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Así que es un mandato de Dios, servirse los unos a los otros. No está mal ser hospitalario, pero Marta cometió un error. Puso tanta atención en eso que olvidó escuchar la voz de Dios. De hecho, en Tito 2, versículos 4 y 5, habla de las mujeres ancianas, las mujeres jóvenes, y dice: esas mujeres tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. De hecho, también en la Biblia, allá en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10, también se nos dice de aquellas viudas o aquellas mujeres que llegaban a enviudar y necesitaban apoyo. Entonces eran puestas en una lista y la iglesia las sustentaba. Y se nos dice ahí, esas mujeres, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Así que la hospitalidad era un requisito para que esas viudas estuvieran en esa lista. La hospitalidad entonces es algo bueno y todo esfuerzo para mostrarla también es digno de imitar. ¿Estamos claros hasta aquí? Y por supuesto, Marta en este pasaje se nos dice que estaba esforzándose por hacerlo para el Señor. Además, no estaba hospedando a cualquier persona, estaba hospedando al Señor Jesucristo y a sus discípulos. ¿A quién? ¿Qué mejor invitado podemos tener en nuestro hogar? Pero en el proceso perdió la prioridad, lo más importante. Ahí se estaba predicando un mensaje de la palabra de Dios y ella no lo escuchó. Marta estaba inquieta por el lugar, por la gran cena, se nos dice, que todo se hiciera como ella quería, a la hora que ella quería, y perdió el privilegio de escuchar al Señor del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, enseñar de una manera privada y personal. Y ella lo perdió, mientras que María sí estaba escuchando el mensaje. María, entonces, escogió lo más importante. Y Marta lo perdió. Además de perder la prioridad, lo más importante hemos dicho, su vida se vio afectada y su actitud también. Por eso ponemos énfasis y hemos tomado tiempo para decir
que sigamos el ejemplo de María y tengamos cuidado de no caer en el error en el que Marta cayó, perdiendo lo más importante, porque eso afectó su vida. No sé si algunos ya se dieron cuenta de ello. En el colmo, cuando ella estaba sirviendo, perdió el gozo de servir. Ya no lo estaba haciendo con gozo, con alegría. Ya no estaba disfrutando servir. Primero se agitó, luego se frustró, se enojó, y esa nunca es la correcta actitud para mostrar hospitalidad. Cualquiera que esté sirviendo en cualquier situación, en cualquier cosa, cuando ya no lo hace con gozo, cuando ya lo hace frustrado, enojado, de malas, ya no sirve. No sirve para nada. Y en el colmo, hemos dicho, actuó de una manera que nos demuestra lo confundida que llegó a estar. Vemos no solo lo fácil que es comenzar a hacer algo bueno, pero al no entender lo que es mejor, lo más importante, incluso lo que es bueno, puede crear egoísmo, puede crear frustración, enojo, y luego llegar a hacer algo realmente escandaloso, porque no se puede contener una actitud así, que puede explotar en cualquier momento. Veamos lo que dice el versículo 40, por favor. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, es decir, mientras el Señor está enseñando, mientras el Señor Jesús está predicando, ella no le interesa interrumpir. Ese es un primer error. Y luego las palabras con las que se dirige al Señor, ¿ya le pusieron atención? Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¿Lo leen así? ¿Cómo será que Marta se dirigió al Señor mientras Él está enseñando, repito, y llega con un reclamo que realmente fue imprudente? Ella se acercó y le dijo, Señor, sé que es importante lo que estás diciendo, lo que estás enseñando, pero ¿podrías detenerte un minuto? O sea, ¿dijo eso? Así como discretamente, Señor, ¿podrías detenerte un momento? Quiero comentarte algo importante para ella. No, no lo dijo así. ¿Podrías? ¿Eso fue lo que dijo? No. Era lo que, ahora, lo hubiera no existe, pero hubiera dicho algo así, especialmente cuando estaba frustrada, enojada, llena de ansiedad, irritada, cansada. Debería haber ido ahí, sentarse junto a María, escuchar, serenarse y después, ¿sabes qué? Vamos a apurarnos porque se acerca la cena. ¿Y dónde se van a dormir? ¿Dónde van a descansar? Etcétera, etcétera. Todos los preparativos y demás detalles. La realidad es que al Señor no le interesaba tanto los detalles. La comida no era lo más importante. Él vino a enseñar y a dar testimonio de la verdad. Eso sí era importante. Si comía o no comía, no le interesaba tanto. No afectaba lo demás. Ella se acerca y le pregunta si le parece justo que su hermana escuche la verdad. Increíble, pero perdió el rumbo. En un instante, una locura, podemos decirlo así. ¿Qué acusación? ¿Qué acusación le está haciendo al Dios Todopoderoso, al Hijo de Dios? ¿No te parece injusto? Le estaba reclamando al Señor. Es una de las afirmaciones más desafortunadas que una persona le hiciera a Jesús. No sé si hay otra más desafortunada en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de aquel que vino a dar su vida por nosotros, vino a servir. Fue una triste acusación lo que estaba haciendo ahí Marta, irreflexiva, imprudente, por no decir otra palabra. Estaba completamente fuera de control, Marta, cayendo en una terrible exageración. Ella perdió la prioridad. Por eso estamos insistiendo en eso, porque si tú pierdes lo más importante,
vas a perder muchas cosas y vas a empezar a decir cosas sin sentido. Y en algún momento puedes llegar a caer en hacer acusaciones o señalamientos fuera de la realidad, fuera de contexto. Es como si se acercara al Señor y le dijera, bueno, ¿vas a estar ahí parado o sentado? Bueno, déjenme decirles que en aquel entonces la costumbre era que el maestro se sentaba y los que venían a escuchar se ponían de pie alrededor. No sé cuándo cambió eso. No sé, no me estoy quejando. No me estoy quejando. De hecho, se lo escuché a un pastor que en ese entonces pidió una silla para sentarse y poder predicar por la situación de su salud. Y yo no había nadie que se pusiera de pie. Dijeron, bueno, qué bueno. No, sí, que se siente el pastor, que siga predicando. El hermano de Bilbis creo que en alguna ocasión así lo hizo por lo deteriorado de su salud, pero él con el ánimo de predicar la palabra de Dios, pues se podía sentar y seguir predicando, ¿verdad? Así que no sabemos cómo estaba el Señor Jesús. Lo que sí sabemos es que María estaba sentada a sus pies. Eso sí lo sabemos. Y que el reclamo de Marta era algo así como, ¿vas a estar ahí? ¿Vas a continuar hablando la palabra de Dios? Eso que puede transformar la vida de los pecadores, el alma de las personas, que rompe el pecado, que va a traer bendición, que produce gozo, paz, que muestra la verdad. Y vas a ignorar la gran cena que todavía no está lista porque mi hermana está aquí sentada. Pareciera que estaba diciendo algo así. ¿Se dan cuenta de lo trastornado del pensamiento de Marta por no poner atención a lo más importante? Como digo, el hubiera no existe, pero ella pudo venir, acercarse discretamente por ahí, hacerle una seña a María, decirle, ¿no? Ven o pues, algo. No, bueno, estoy exagerando, pero no dice la Biblia eso, pero pudo acercarse de una manera muy discreta y llamar a María para que le ayudara. Lo pudo haber hecho así, pero lo que dijo a Jesús y decir lo que dijo es de llamar la atención. Específicamente le dijo, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Pareciera decir, yo sé todos los secretos de la vida eterna, ya sé que tú sabes todo lo que se necesita acerca de la vida, la muerte, la justicia, la iniquidad, yo ya sé, pero se están quemando los frijoles y mi hermana está aquí sentada nada más. A María no solo la estaba acusando, le estaba reclamando a Jesús airadamente. Ahora nos queda claro que María estaba buscando el pan que estaba alimentando su alma y Marta estaba más preocupada por ese pan que solamente va al estómago y alimenta el cuerpo, pero no es el más importante. Ella asumió que Jesús entendía la situación, así que le exigió airadamente que María le ayudara. No sé, pero a mí me parece que las palabras de Marta, por lo menos me da la impresión en ese momento que era una mujer muy mandona. ¿No lo creen así? Que era una mujer mandona y lo peor es que tenía una prioridad muy retorcida. Algo había afectado su vida y ella no lo entendía, no lo veía tampoco. No se trata de condenar a María, pero esas palabras de reclamo al Señor, ¿no te parece injusto? Al único justo le pregunta si no le parece injusto que su hermana estuviera ahí sentada escuchando la palabra de Dios. Y luego le ordena. Qué atrevimiento para ordenarle al Señor. Dile que venga a ayudarme. ¿Qué esperaba que le dijera Jesús? Ahora, no se trata tampoco de condenar a Marta. Estaba cansada, desesperada, frustrada en todos esos detalles. No estaba haciendo nada malo, estaba procurando ser hospitalaria
y tratar bien al Señor. No estamos en contra de eso, pero sí hay algo que creo que nos debemos preguntar. Por lo menos hay 3 preguntas que me gustaría que nos hiciéramos cada uno en particular. ¿Qué es lo que me impide estar aquí escuchando la palabra de Dios? Ahora, no tendría caso preguntárselos a ustedes, porque ustedes están aquí dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Pero quienes no, ¿qué me está impidiendo venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Puedo trabajar en eso en mi vida cada semana? ¿Puedo arreglar detalles, asuntos pendientes para que nada me impida venir a escuchar la palabra de Dios cada semana? ¿Qué otra cosa puede llegar a ser más importante que venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa? Hay mujeres que no vienen a las celebraciones porque tienen algo que cocinar, porque va a ser el cumpleaños de alguien. Hay jóvenes que no vienen porque tienen tarea. Tienen tarea. Hay quienes no vienen por un juego de fútbol o por alguna reparación en la casa, algún trabajo, alguna chambita que me va a dar un dinerito más, pero es un dinerito, un poquito, nada que se compare a lo que podemos recibir al escuchar la palabra de Dios. O, no sé si les ha sucedido alguna vez, que justo cuando estamos casi listos para salir hacia el templo, alguien llega de visita. Alguien llega y en vez de decirle, bueno, pues mira, voy saliendo algo importante, acompáñame. O mira, espérame, ahorita regreso. No, ya no fui a escuchar la palabra de Dios porque alguien, quien quiere que sea, vino de repente de visita. Todo, generalmente, todo lo que nos aparta de escuchar la palabra de Dios, hermanos, generalmente produce frustración. Al final, solamente quedamos frustrados. Todo. Quedamos frustrados, quedamos enojados, cuando deberíamos estar sentados a los pies del Señor escuchando su palabra. Y si eso es lo que se supone que un creyente debe hacer, entonces vamos a hacerlo. Mira tu propia vida y pregúntate si tu anhelo es cada semana escuchar más de la palabra de Dios. Estoy esperando que llegue ese día para venir a escuchar. No sé de qué vaya a predicar el pastor, pero yo voy porque sé que voy a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Ese es mi anhelo? ¿O venimos a la fuerza? Porque no había de otra, porque me obligaron a venir. Me parece que en este lugar hay muchas Martas y algunas Martas y muchas Marías, me parece. Y no porque ni quiero aventurarme a ver quién se llama Marta y cuántas Marías. Le pregunto, bueno, la hermana María aquí está. Y sé que muchas Guadalupe se llaman María Guadalupe, aunque lo nieguen, pero sí me entienden lo que estoy diciendo. Hay muchas Martas que están afanadas, y no solo mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Y ya les platiqué de aquel niño que decía que estaba muy ocupado, que tenía muchas ocupaciones y no le daba tiempo de ir a la iglesia, un niño de 7 años. Pero me parece que hay muchas Martas y Marías. Están Martas afanadas en muchas cosas, en tantas ocupaciones, en tantos trabajos, en tantas actividades, que no escuchan lo que Dios quiere decirles. Y hay quienes son Marías y están sentadas, anhelando el momento para sentarse a los pies del Señor y escuchar lo que Dios nos tiene que decir. ¿Saben? El peligro está en algo diferente. ¿Lo podemos ver? La siguiente transparencia. El peligro es que cosas innecesarias y frustrantes te pueden absorber poco a poco. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Poco a poco. No es de un momento a otro. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana
y ya no puedo escuchar más de la palabra de Dios. No, es algo que te va a ir absorbiendo poco a poco. Empieza con una actividad que, bueno, un ratito, y de repente ya no es un ratito, ya es más, y luego ya no llegué. Antes llegaba tarde, ahora ya no llego, y de repente, bueno, no llegué pero llego el siguiente domingo. No, ya ni el siguiente domingo ya se hace grande, y de repente, bueno, por lo menos voy a ir al aniversario. O nos vemos en el programa de Navidad, o en Semana Santa, esos días en los que llegan los que nunca llegan. El peligro está en eso. Cosas que no son necesarias y que producen frustración nos ocupan poco a poco, y todos tenemos ese peligro. Incluso trabajando en la iglesia, en distintos ministerios, de repente ya tienen que estar en este ministerio y en el otro y en el otro y en el otro, y en ensayo aquí y junta aquí, reunión acá y planeación acá, y tengo que tener esto y aquello. ¿Y a qué hora se detienen a escuchar la palabra de Dios? Es un peligro para todos, digo. Y luego nos volvemos condenando. Ese tipo de personas que pierden la prioridad, lo más importante, luego están condenando a aquellos que están haciendo lo correcto. Ay, qué exagerados. Bueno, ya suficiente que voy el domingo a la celebración, pero ir el sábado a un grupo pequeño o reunirnos a orar en otro día, ay no, ya no, eso es fanatismo. Y empiezan a condenar a quienes dedican e invierten más tiempo en escuchar la palabra de Dios. Es algo común y no queremos caer en eso, por eso la advertencia. Ahora, Jesús pudo responder a Marta de muchas maneras. Y ni quiero preguntar de qué forma ustedes le hubieran respondido a Marta. Pero sí les puedo contar de un pastor a quien yo conocí, que cuando un niño empezaba a hacer ruido, a ver, saquen ese niño, no puedo seguir predicando así. Y todos se quedaban así y sacaban al niño. O de repente cuando alguien estaba platicando o cuchicheando, de repente, ¿saben qué? Golpeaban. A ver, tengo mucha competencia aquí, así no puedo predicar. Y todos se quedaban helados de que, ¿acaso seré yo? ¿Seré yo? Y todos se quedaban quietecitos y nadie decía nada, ni respiraban. Bueno, eso hacía aquel pastor. Bueno, por lo menos 2 conozco que así lo han hecho. Jesús pudo haber respondido de muchas maneras a Marta en ese momento. Pero veamos cómo le respondió. En el versículo 41, el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. ¿Saben lo que yo veo aquí? Ternura del Señor. Ternura, pero al mismo tiempo firmeza. Ternura, firmeza, corrección y comprensión en las palabras del Señor. Era bueno lo que hizo Marta, pero no cuando llegó el momento de escuchar lo que Dios quería decirle a ella también. Y luego hace una sorprendente declaración en el versículo 42 y le dice, léanlo conmigo, dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Una sola cosa, lo más importante, lo que vale la pena: conocer a Dios. Y para eso necesitas escuchar su palabra. Si no escuchas su palabra, tú no conoces a Dios. A lo mejor dirás algún texto de memoria o ninguno. Y dirás, no, sí, yo soy cristiano, pero no conoces quién es Cristo. Si no escuchas su palabra. Y es que nuestras vidas se ven afectadas por lo que escuchamos. Muchos de los que están aquí, sus vidas están llenas de cosas innecesarias, que no son necesarias, cosas que te controlan, que arruinan tus actitudes, que destruyen relaciones con otros creyentes, que te frustran
Y no importa si está relacionado con el trabajo, la familia, la política o lo que sea. Hay actividades, trabajos o incluso hasta con los vecinos que llegan a ser tan innecesarias y tantas que te apartan de escuchar la palabra de Dios, te apartan de lo más importante. Por eso terminamos diciendo, dedica tu vida. Esa es la exhortación. Y con lo que queremos de alguna manera concluir, dedica tu vida a una sola cosa. A una sola cosa. Vive en la casa del Señor todos los días de tu vida, deleitándote en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo como David. O, como el apóstol Pablo, olvida el pasado y fija tu mirada en Cristo, sabiendo que el camino hacia esas cosas, hacia ese gozo, ese deleite que podemos sentir en la presencia del Señor, no te lo va a dar ninguna religión, te lo va a dar el que tú escuches lo que Dios tiene que decirte, el que pongas atención a lo que Dios quiere mencionar, a lo que Dios quiere enseñar. María escogió no solo una buena parte, María literalmente escogió la mejor parte, porque dice ahí en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, en la segunda parte de ese texto se cita, la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Palabras que después el Señor citó. Es nuestra vida, es nuestra prioridad. No hay nada mejor que escuchar la palabra de Dios. No hay nada más importante y nada se compara con escuchar la verdad, la palabra de Dios. Y cuando se presenta la oportunidad, la aprovechas con las dos manos, te aferras a ello, no lo pierdes, no te distrae nada, no importa nada. María la ha descubierto y nadie se la quitará, dijo el Señor. ¿Saben? Esa es una declaración también que también es sorprendente y muy firme del Señor. María la ha descubierto, eso que vale la pena preocuparse, lo más importante, y nadie se lo va a quitar. En otras palabras, no la voy a mandar a cocinar, no la voy a mandar a hacer otra cosa, no le voy a encargar nada, porque está en lo más importante, en el lugar preciso, escuchando la palabra de Dios. Ahora, quiero decir, María nunca llegó a ser pastora, porque además no hay pastoras. Tal vez ni siquiera maestra, ni iba a ocupar, no tenemos ninguna información de que en algún momento haya ocupado algún cargo oficial en la iglesia o en algún ministerio. No tenía nada de eso. Pero sin duda ella llegó a saber y a conocer a su Señor mejor que muchos, porque lo escuchó de cerca. Ella vio la belleza del Señor, y no porque estaba ahí sentada a sus pies, sino por lo que ella conoció de la palabra de Dios, y lo llegó a amar y obedecer y anhelar como su Señor y Salvador. Y lo hizo más y más y más, cuanto más y más escuchaba y conocía del Señor. Así que no hay nada más importante como la verdad de Dios, como la palabra de Dios. ¿Pueden escuchar la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios que te dice, tú? No estoy hablando con nadie más, es contigo. Ven, quiero que vengas. Te necesito aquí en este lugar. Pero a lo mejor estamos, espérame, Señor, es que estoy ocupado en esto, en aquello. No, quiero enseñarte algo. O tal vez eso que no has logrado resolver en tu vida. Y Dios quiere decirte cómo lo puedes resolver, cómo puedes tener paz, gozo en tu vida. Pero has estado tan ocupado en tantas cosas que todavía no sabes qué debo de hacer, cómo hacerlo. Dios te lo quiere decir. ¿Lo puedes oír?
Vamos a orar. Les invito a inclinar el rostro en actitud de oración, a cerrar los ojos. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por tu palabra. Siempre te damos gracias por este pasaje que está ahí en la Biblia, de esta historia de Marta y María, estas dos hermanas. Pero gracias, Señor, porque de alguna forma tú nos adviertes y nos muestras tu voluntad para con nosotros y cómo debemos tener cuidado en escuchar lo que tú nos quieres decir. Gracias, porque, Señor, tú te inclinaste a este mundo para hablarnos y está ahí tus palabras, tu mensaje, tu enseñanza en la Biblia, que es la palabra de Dios, y así la conocemos. Te doy gracias por quienes están aquí y han escuchado tu voz y han respondido a tu llamado. Pero, Señor, también te quiero rogar, si hay alguien aquí que tal vez ha escuchado tu voz de lejos y tú le estás hablando, tal vez no en una forma audible, pero tú has hablado a su corazón mostrándole que necesita arrepentirse, creer en ti. Le has mostrado la necesidad de buscar al único y sabio Dios verdadero de todo el universo, que eres tú, Señor. Y quiero rogar, si hay una persona aquí, que tú toques su corazón y que pueda responder a ese llamado que tú le haces. Y así, en la actitud de oración, todos con el rostro inclinado, ojos cerrados, nadie está viendo. Y nunca queremos dejar pasar esa oportunidad. ¿Has escuchado esa voz de Dios que dice, sí, yo te estoy buscando a ti para que te arrepientas, para que creas en mí, dice el Señor? Si tú necesitas arrepentirte, a ti te estoy buscando. ¿Estás escuchando su voz? Esa voz que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese mismo Dios que está diciendo que todos los que creen en Él tienen vida eterna, pero los que no creen en Él vendrán a condenación. Y Dios te lo está diciendo no para espantarte, sino para que tú des una oportunidad de escuchar, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo tener el perdón de mis pecados y la vida eterna con Dios? Dios te lo quiere decir. Y si Dios te está hablando, yo te animo a escucharlo. Déjame orar por ti y alguien te va a compartir el Evangelio, cómo tener la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la seguridad de tener la vida eterna con Dios, porque también la otra alternativa es la condenación eterna en un lago de fuego que arde para siempre, por los siglos de los siglos. Y Dios quiere darte hoy la salvación de tu alma. ¿Habrá alguien con una decisión así? Dios ha hablado a mi vida y yo quiero escuchar el Evangelio, quiero oír la voz de Dios. ¿Qué me puede decir para salvarme y darme la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados? Quiero tener paz en mi vida. Pastor, ore por mí. Alza la mano y luego la puedes bajar. Nada más, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? Yo quiero tener el perdón de mis pecados, la vida eterna con Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Álzala un momento y la bajas. Nada más en señal de que tienes esa intención. Dios le bendiga. Una dama aquí. Queremos compartirte. ¿Cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere y cómo Dios ha puesto el camino para la vida eterna? Porque así como hay una vida eterna, hay una condenación eterna, y Dios te quiere decir cómo tener esa vida eterna. ¿Alguien más? Déjanos decirte qué es ese Evangelio. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Déjame escuchar. ¿Cómo? Quiero escucharlo nuevamente. Si alguna vez lo has escuchado, alguien aquí se va a acercar contigo y te va a decir, mira, es así. Ya lo escuché, pero quiero orar en este momento y
y que alguien ore por mí para estar seguro de que Dios me ha perdonado mis pecados y que tengo la vida eterna con Dios. No quiero cerrar mi oído a lo que Dios me está diciendo. Pastor, ore por mí. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Si no, me dirijo a ustedes, hermanos. No permitas que nada ni nadie te aparte de escuchar la voz de Dios. Ninguna actividad, ninguna persona, ninguna situación con otra persona o con otro creyente o un familiar o un compañero de trabajo, que nada te aparte de escuchar su voz. Nunca. Y si ese es tu compromiso, no conmigo, delante de Dios, Señor, yo voy a escuchar tu voz, estoy abriendo mi oído siempre a escucharte. Ora conmigo. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra nuevamente. Permítenos estar atentos a tu voz, lo que tú quieres enseñarnos acerca de la fe, de la vida cristiana, de cómo tú nos has amado, de cómo nos buscaste y nos mostraste el camino. Señor, gracias porque somos objeto de tu amor. Gracias porque tú nos buscaste para enseñarnos tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí y permítenos llevar ese mensaje que mucha gente está deseosa, ansiosa por escuchar, pero distraída con tantas ocupaciones, con tantas voces, con tantas filosofías, con tantas ocupaciones. Señor, que podamos animarles a buscar lo mejor, lo más importante, que es escuchar la verdad, escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.